Buenos días. Qué gusto encontrarnos nuevamente para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, va a hablarnos de 2 reyes de Judá y de 5 reyes de Israel. Empieza en el versículo 1 diciéndonos que en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. A este Azarías también lo encontraremos con el nombre de Usías. Y sigue diciendo que cuando comenzó a reinar tenía 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. Este fue el rey que más reinó tanto en Judá como en Israel. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Pero aún así no eliminó los lugares altos de la falsa adoración que había también en Judá. En el versículo 5 encontramos que el Señor hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y así habitó en una casa separada, y Jotam su hijo tenía el palacio a su cargo y gobernaba al pueblo. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 16 al 21, nos cuenta que el rey Azarías quiso ofrecer incienso en el templo del Señor. Los sacerdotes eran los únicos indicados para hacer esta práctica. Sin embargo, él como laico, así sea el rey, no podía hacerlo. Por lo tanto, el Señor lo hirió con lepra. Azarías reinó desde el año 792 hasta el 740 a.C. En la página siguiente, en el versículo 32, nos cuenta que su hijo Jotam empezó a reinar en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Cuando comenzó a reinar, tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Pero como ya dijimos antes, él fue corregente junto con su padre desde que enfermó de lepra. Tenía 15 años cuando empezó a ser corregente con su padre. Es decir, que durante 10 años su padre Azarías estaría con lepra y viviendo en una casa contigua al palacio, mientras su hijo reinaba junto a él en el palacio. Pero ahora que ya había muerto su padre, desde ahí empieza el conteo de 16 años hasta el año 732 a.C. Asimismo, él hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Nos dice el versículo 37 que en aquel tiempo el Señor envió contra Judá, mientras reinaba Jotam, a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Volviendo a la página anterior, en el versículo 8 nos cuenta que en el año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó 6 meses sobre Israel. El Señor había dicho a Jehú que solamente 4 generaciones de él estarían sobre el reino, ya que él no obedeció a su voz completamente. Y así, su tataranieto Zacarías solamente reinaría 6 meses. En el verso 10 nos dice que contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo, lo mató y reinó en su lugar. En el versículo 13 nos cuenta que este Salum, hijo de Jabes, solo reinaría 1 mes sobre Israel, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa, que era la antigua capital de Israel, y en la cual él estaba a cargo, y llegó a Samaria, y así hirió allí a Salum, hijo de Jabes, y después de esto de matarlo, reinaría en su lugar. Luego Manahem, cuenta el versículo 16, que saquearía Tifsa y a todos los que en ella estaban, y también a sus alrededores a partir de Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y le abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encintas. Ya los profetas Oseas y Amós habían profetizado al respecto, que sus mujeres embarazadas serían abiertas el vientre. Manahem reinaría en Samaria sobre Israel durante 10 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor en todo su tiempo, y no se apartaría de los pecados de Jeroboam. En su tiempo llegó Pul, rey de Asiria, y vino a atacar la tierra de Israel. Pul es otro nombre del mismo Tiglat-Pileser,
del cual nos habla el versículo 29. En el versículo 19 nos dice también que Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Esto es 30 toneladas de plata. Manahem obtuvo este dinero de todos los poderosos y opulentos de Israel, cobrándole a cada uno 50 ciclos de plata, es decir, 600 gramos de plata por persona. Así haría que el rey de Asiria se vuelva a su lugar y no lo moleste por lo menos durante sus 10 años de reinado. En el verso 23 encontramos que en el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pecaía, hijo de Manahem, reinó 2 años nada más en Samaria. Y al igual que los reyes anteriores y como hizo su padre, contra él también se rebelaría Peca, hijo de Remalías, quien era su capitán. Conspiró contra él y lo hirió en Samaria. Así nos dice el verso 27, que en el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, en Samaria sobre Israel, y reinaría durante 20 años. En estos días volvería con intenciones de invadir Israel Tiglat-Pileser, el mismo Pul que vimos en el versículo 19. Dice que éste llegó y tomó Hijón, Abel Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí que está al norte de Israel. Y así llevó a sus habitantes cautivos a Asiria. Este sería el primer cautiverio en el cual fueron sometidos los israelitas. Y así después de 20 años, Oseas, hijo de Ela, conspiraría contra Peca, hijo de Remalías, hiriéndolo a muerte y reinando en su lugar. Y aquí podemos comparar los reyes de Judá reinando un poco más de tiempo, porque ellos hacían lo correcto ante los ojos del Señor. Y los reyes de Israel conspirando uno tras otro, matando uno a otro, buscando el poder y siempre alejados de Dios. Hoy, al hablar de todos estos reyes, podemos darnos cuenta que en esta tierra y en este mundo de pecado, nada es eterno, que el poder corrompe y que no hay ni un solo poderoso que pueda mantenerse en el poder eternamente, porque Dios es el dueño de la vida de todos los mortales. Así en este día, encarguemos nuestra vida a Él y digámosle: Señor, toma mi vida y haz con ella conforme a tu santa y divina voluntad. Que el Señor te bendiga en este día.